En Playa Baja, el amanecer fue diferente para todos los integrantes de Gamma. La brisa parecía más pesada, el ambiente más denso y las miradas se cruzaban con un silencio que decía más que cualquier palabra. El equipo había sufrido un duro golpe al perder la prueba de sentencia y servicios, y ahora tenían que enfrentar no solo las incomodidades de su entorno, sino también las tensiones internas que surgieron tras una decisión inesperada de Valentina. Esta mañana no empezó con risas ni conversaciones ligeras, sino con una mezcla de reflexiones, reproches y susurros que poco a poco fueron revelando las fracturas internas que hasta ahora habían logrado mantener disimuladas. El detonante de todo fue un gesto que, para Valentina, había nacido desde el corazón, pero que terminó por levantar una tormenta dentro de Gamma. La comunicadora de Girardot, queriendo tener un detalle con su amiga, invitó a Manuela a la suite Ditu junto a Gio. A simple vista, podía parecer una decisión inocente, incluso noble, considerando que Manuela se encontraba enchalecada y necesitaba un respiro emocional en medio de toda la presión que implica estar en competencia. Pero para Yudisa y Mencho, este gesto fue percibido de otra manera, como una falta de respeto y una injusticia. Ellas también se habían ganado el derecho de ir a la suite y no comprendían cómo Valentina había tomado una decisión tan unilateral sin siquiera consultar al equipo. La discusión no tardó en estallar. Al principio fueron comentarios sueltos, pero rápidamente subió el tono cuando Yudisa hizo sentir su molestia. Mencho, por su parte, se mantuvo unos segundos en silencio, observando cada gesto, cada palabra. Pero cuando intervino, su voz retumbó con claridad. Sentía que algo no estaba bien, que había una línea de confianza que se había cruzado y que era necesario hablarlo de frente. Gio, como parte de esta dinámica, quedó en medio de dos fuerzas. Por un lado, la lealtad que tiene hacia sus compañeros, y por otro, la incomodidad de sentirse implicado en una situación que no había iniciado directamente. Valentina, notando que el ambiente se estaba saliendo de control, se apresuró a pedir disculpas. Explicó que lo hizo porque se sentía con derecho, ya que ella había anotado 2 balones en la prueba y consideró que eso le daba la potestad de decidir a quién llevar. Sin embargo, lo que no había previsto era que, más allá de un simple derecho, lo que estaba en juego era el equilibrio interno del grupo. Sus palabras no lograron apagar del todo el malestar. Algunos aceptaron sus disculpas con frialdad, otros simplemente guardaron silencio, pero la tensión quedó flotando en el aire como una nube espesa que no se disipa con facilidad. Cuando la discusión se calmó en apariencia, Gio y Mencho se apartaron del grupo para hablar en privado. Era evidente que ambos necesitaban aclarar ciertas cosas entre ellos, no solo por lo ocurrido, sino por lo que se estaba gestando en el fondo de esta situación. Mencho, con el ceño fruncido y la mirada directa, no tardó en soltar lo que llevaba tiempo sintiendo. Nosotros hemos vivido muchas cosas, y si nosotros no nos apoyamos vamos a seguir en las mismas. Porque aquí, hay un infiltrado que va a proteger allá. Él va a hacer todo para que no se toque a la persona que él necesita. Su tono no era de simple molestia, era de advertencia. Para ella, esta no era una simple discusión por una suite, sino una señal de que había intereses ocultos moviéndose dentro de Gamma. Gio la escuchó con atención. Sabía que Mencho no hablaba a la ligera. Cuando ella percibe algo, suele tener fundamentos. El peso de sus palabras lo obligó a reflexionar. La idea de que hubiese un infiltrado en el equipo no era algo que se pudiera ignorar, y aunque aún no tenía claro quién podría estar jugando en dos bandos, la desconfianza empezó a sembrarse con fuerza. Ambos coincidieron en que, si no se apoyaban entre ellos, Gamma corría el riesgo de fracturarse completamente, y eso en el desafío puede significar la diferencia entre avanzar o quedar en el camino. Mientras ellos conversaban, en el campamento se podían ver pequeños grupos dispersos, todos hablando en voz baja. Cada quien tenía su versión de los hechos, sus propias interpretaciones de lo sucedido. Algunos justificaban a Valentina, otros creían que su decisión fue egoísta, y unos pocos preferían mantenerse al margen para no complicarse. Pero en medio de toda esa efervescencia emocional, lo que realmente empezaba a surgir era algo mucho más profundo, una división silenciosa. La figura de Manuela también se volvió un punto sensible. Para unos, ella no tenía la culpa de haber sido invitada, pero para otros, su aceptación de la invitación también fue vista como un gesto que alimentaba las tensiones. Ella, visiblemente incómoda, intentó mantenerse al margen de los comentarios, pero no pudo evitar sentir la presión de las miradas y las conversaciones a su alrededor. Ser enchalecada ya era bastante difícil, pero ahora se encontraba en el centro de una polémica que no buscó. Mencho, por su parte, continuó su análisis con Gio. Le explicó que más allá de los gestos individuales, había que empezar a pensar estratégicamente. Aquí no se trata solo de sobrevivir a la siguiente prueba, Gio. Se trata de que si no tenemos un frente unido, ellos allá van a aprovechar para debilitarnos.
le dijo con firmeza. Para ella, la idea de un infiltrado no era paranoia, era una posibilidad real. Sentía que alguien estaba moviendo fichas con cuidado, con la intención de proteger a ciertos participantes de otros equipos, lo que podría influir en futuras sentencias y decisiones críticas. Hyo respiró hondo. Sabía que esta conversación no era menor. Ambos habían compartido momentos difíciles en la competencia, y su alianza siempre se había basado en la franqueza. Lo que Mencho le decía no podía ser tomado a la ligera. Si había un infiltrado, debían estar atentos a cada movimiento, a cada palabra, a cada decisión que se tomara dentro de Gamma. El juego ya no era solo de fuerza física o habilidad en las pruebas, también se trataba de estrategia, lealtades y traiciones. Mientras tanto, Valentina se alejaba un poco del grupo, procesando lo que había pasado. Su intención nunca fue causar conflicto, pero sabía que su decisión había tocado fibras delicadas. El gesto que para ella fue de amistad, para otros fue un golpe directo a la equidad interna del equipo. No podía borrar lo hecho, pero sí tenía claro que a partir de ahora debía pensar con más cuidado cada paso que daba. La convivencia en Playa Baja ya era complicada por sí sola. La falta de comodidades, el cansancio acumulado y el desgaste emocional iban minando lentamente la paciencia de todos. Y ahora, con esta nueva grieta en el grupo, el ambiente se volvía aún más frágil. Cada palabra mal dicha, cada gesto malinterpretado, podía escalar rápidamente en un conflicto mayor. Yudisa, por su parte, seguía molesta. Aunque Valentina había pedido disculpas, sentía que la confianza no se reparaba solo con palabras. Para ella, la suite no era un simple premio, representaba un reconocimiento al esfuerzo. Haberse ganado ese derecho y que luego alguien decidiera por ella era algo que no podía dejar pasar fácilmente. Comentó con algunos compañeros su incomodidad, y aunque intentó mantener la calma, dejó claro que no olvidaría lo sucedido tan pronto. En los días anteriores, Gamma había demostrado ser un equipo fuerte, con un núcleo sólido que les permitía superar pruebas difíciles. Pero este episodio revelaba algo que hasta ahora no había salido tan a la luz: la vulnerabilidad interna. Lo que comenzó como un simple desacuerdo por un espacio de descanso se transformaba en una advertencia sobre cómo las decisiones individuales podían alterar el equilibrio de un grupo entero. Mientras la tarde avanzaba, el ambiente no mejoraba del todo. Aunque ya no había gritos ni reproches abiertos, la desconfianza se respiraba en cada rincón de Playa Baja. Hyo, pensativo, repasaba en su mente las palabras de Mencho: «Aquí hay un infiltrado». Esa frase retumbaba como un eco constante. Si realmente alguien estaba jugando a dos bandos, la estrategia debía cambiar por completo. No podían seguir actuando como si todos remaran en la misma dirección. Por su parte, Mencho no estaba dispuesta a dejar que esto pasara desapercibido. Para ella, era el momento de reforzar alianzas reales, de distinguir entre quienes estaban comprometidos con Gamma y quienes solo estaban jugando a conveniencia. Sabía que si no tomaban medidas a tiempo, podrían terminar enfrentándose a una situación mucho más compleja en los próximos ciclos del desafío. Manuela, ajena a muchas de las conversaciones paralelas, se refugiaba en la idea de que pronto habría otra oportunidad para demostrar su compromiso con el equipo. No quería ser vista como la causa de un conflicto que no buscó, pero también entendía que su posición enchalecada la ponía en una situación delicada. Cualquier paso en falso podría costarle caro. Al caer la noche, Gamma se preparaba para dormir, pero la calma no era real. Las sonrisas eran tensas, las bromas forzadas y los silencios demasiado largos. Cada uno tenía sus pensamientos dando vueltas, pero lo que compartían todos era una certeza: después de este día, nada sería igual dentro del equipo. Las alianzas se reforzarían o se romperían, la confianza se pondría a prueba y cada decisión futura tendría un peso aún mayor. Mencho se quedó unos minutos más despierta, observando el fuego y repasando cada detalle. Su intuición le decía que no estaba equivocada. Sabía que encontrar al infiltrado no sería sencillo, pero también sabía que dejar pasar señales así podría ser un error irreparable. Si algo caracterizaba a esta competidora, era su determinación para proteger a los suyos, siempre y cuando sintiera que realmente estaban del mismo lado. Hyo, desde su rincón, también repasaba mentalmente la conversación. Él no era ingenuo. En el desafío, las lealtades se ponen a prueba constantemente. Lo que Mencho le había dicho podría marcar un antes y un después en la manera en que enfrentaría las próximas semanas. Ya no bastaría con confiar, ahora debía observar con atención cada movimiento. La noche se cerró con Playa Baja sumida en un silencio que no era descanso, sino tensión contenida. Gamma se encontraba en una encrucijada.
Lo que había empezado como un simple gesto de amistad se había transformado en una grieta profunda. Y aunque aún no sabían cómo evolucionarían las cosas, todos eran conscientes de que, desde ahora, cualquier paso mal calculado podía tener consecuencias irreversibles. Mencho había lanzado la advertencia, y Gio la había escuchado. Lo que harían con esa información definiría gran parte de su camino en el desafío. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.